Todos hablamos del corazón, decimos que sentimos con el corazón, relacionamos el amor con el corazón, regalamos corazones y hasta oímos canciones que hablan del corazón. Incluso hay quienes creen firmemente que las emociones proceden del corazón. La razón es bastante sencilla, y es que las emociones cambian y alteran el ritmo del corazón, aunque en realidad las emociones no provengan de él. Marta tiene una caballo que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es autónomo. El corazón es un gran mundo que se abre detrás de la imagen tradicional que conocemos de este órgano muscular, que está localizado entre los pulmones, en el centro del tórax, cuyo tamaño aproximado para cada persona es de 2 puños de las manos unidas. Es el responsable de bombear toda la sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. El sistema circulatorio está compuesto por el corazón, las arterias, las venas, el sistema sanguíneo y por último se va a formar el ciclo cardíaco. El corazón es la cavidad torácica que está ubicada en la parte anterior del mediastino. El corazón tiene la función de bombear la sangre al cuerpo mediante 2 momentos, la diástole y la sístole. La diástole ocurre cuando el corazón se contrae y la sístole ocurre cuando el corazón libera la sangre. La estructura del corazón está conformada por 3 tipos de músculo. Entre ellos son el miocardio, el pericardio y el endocardio. El endocardio es la capa más interna del corazón. El miocardio es el tejido muscular cardíaco propiamente dicho. Y por último, el pericardio, que es la capa más externa de músculo. Asimismo, el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas se encuentran en la parte superior del corazón. Su función es vaciar la sangre hacia los ventrículos. Ahora bien, los ventrículos están ubicados en la parte inferior del corazón. Su función es bombear la sangre hacia el resto de los tejidos del cuerpo. En especial, el que lleva a cabo esta función es el ventrículo izquierdo. Y lo hacen mediante unas válvulas, que en conjunto son 4, y se dividen en 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Las válvulas semilunares son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. En conjunto, para que el corazón lleve a cabo su excitación y posteriormente su contracción, se requieren impulsos eléctricos, los cuales están dados por el sistema cardiovascular, que se compone por el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz auriculoventricular, el haz de His y por último las fibras terminales llamadas fibras de Purkinje. Juntas van a llevar a cabo la contracción y excitación del músculo cardíaco.
¿Sabías que el corazón late en promedio 72 veces por minuto? Es decir, 100.000 veces por día y 3.600.000 veces al año. ¡Wow! Sorprendente, ¿verdad? Esquema del aparato circulatorio. Las arterias son los vasos sanguíneos encargados de llevar la sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo. Las arterias principales que se encargan de llevar la sangre oxigenada al resto de los tejidos son la aorta ascendente, la cual se ramifica con las arterias coronarias, el callado aórtico, que está compuesto por el tronco brachiocefálico, la carótida común y la arteria subclavia. En conjunto, se encargan de llevar la sangre oxigenada a cabeza y cuello y parte de las extremidades de los brazos. Asimismo, se encuentra la aorta descendente, que es sin duda de las más importantes porque lleva la sangre oxigenada al resto del tronco y extremidades inferiores. Se divide en dos porciones, una porción torácica, que a su vez se divide en dos ramas, una visceral y una parietal. Las viscerales que llevan sangre al pericardio, bronquios y esófago, y las ramas parietales que llevan sangre al músculos del tórax, glándulas mamarias y diafragma. Y la porción abdominal, que a su vez también se ramifica en viscerales y parietales. Las viscerales son las arterias gástricas, hepáticas y esplénica, mientras que las parietales son la cara inferior del diafragma, la médula espinal, entre otras. ¿Sabías que el corazón es el primer órgano del cuerpo en formarse cuando todavía somos un embrión dentro del seno materno? Sorprendente, ¿cierto? Las venas son las encargadas de llevar la sangre desoxigenada y los desechos producidos en los diferentes tejidos del cuerpo. Son llevados hacia el corazón. Las venas se dividen en venas cavas y venas pulmonares. Las venas cavas se dividen en una superior y una inferior. La superior recibe sangre de la mitad superior del cuerpo y la inferior toma la sangre de los órganos situados debajo del diafragma. Las venas pulmonares se dividen en derecha e izquierda. La derecha es en donde llega la sangre venosa que contiene sangre desoxigenada. La vena pulmonar izquierda es la encargada de llevar sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. Existe un dato curioso, ya que la vena pulmonar izquierda actúa como arteria, ya que procede desde los pulmones en donde se llevó el intercambio gaseoso y la transporta al corazón directo a la aurícula izquierda, en donde pasará posteriormente al ventrículo izquierdo y será transportada a través de la aorta descendente hacia el resto de los tejidos corporales. En la imagen se puede apreciar un diagrama de la circulación en general. La circulación se lleva a cabo de la siguiente manera. El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada a través de la arteria aorta. Esta, a su vez, la envía a todo el cuerpo mediante la aorta descendente, que llega a todos los órganos del tronco, extremidades inferiores y genitales, así como también la envía a través de las pequeñas arterias que nacen del callado aórtico hacia el cerebro, cara y extremidades superiores. Una vez que el oxígeno entró a estos órganos, la sangre desoxigenada, que queda como residuo, es transportada mediante las venas cava inferior y superior hacia la aurícula derecha. Una vez dentro de ella, la aurícula derecha envía su sangre al ventrículo derecho. Hasta este punto, la sangre es aún desoxigenada. El ventrículo derecho manda la sangre hacia los pulmones mediante la vena pulmonar izquierda y luego por la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones, se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que es donde la sangre se oxigena, proceso llamado hematosis. Una vez que la sangre se ha llenado de oxígeno, debe pasar a la aurícula izquierda,
y lo hace mediante la vena pulmonar izquierda, la cual es la única que lleva sangre oxigenada. Desde la aurícula izquierda, la sangre desciende hasta el ventrículo izquierdo y de aquí es de nuevo transportada a los distintos órganos del cuerpo. ¿Sabías que Galeno, médico del siglo II, fue la primera persona en descubrir que el corazón es el órgano encargado de movilizar la sangre del cuerpo a todos los tejidos? Esto es impresionante, ya que desde el siglo II se tenía conocimiento de cómo funcionaba este maravilloso sistema. Presión arterial. La presión arterial se divide en sistólica y diastólica, siendo el rango normal 120/80 milímetros de mercurio, es decir, 120 de sístole y 80 de diástole. El característico pum pum que sentimos cuando escuchamos el corazón es el sonido que producen las 4 válvulas cardíacas al cerrarse y abrirse. Ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecanismos acústicos y volumétricos que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante las fases de actividad y de reposo del corazón. En resumen, son los eventos que ocurren entre contracción y contracción del músculo cardíaco. Fases del ciclo cardíaco. En cada latido se distinguen 5 fases: la sístole auricular, la contracción ventricular isovolumétrica, la eyección, la relajación ventricular isovolumétrica y el llenado ventricular pasivo. Las 3 primeras corresponden a la sístole, mientras que las 2 últimas corresponden a la diástole. La sístole auricular. El ciclo cardíaco se inicia con un potencial de acción en el nódulo sinusal, es decir, un potencial eléctrico que inicia en este nódulo. En un principio se va a propagar por las aurículas. Esto va a provocar su contracción. Al contraerse las aurículas, se expulsa toda la sangre que contienen estas hacia los ventrículos. Ello es posible gracias a que en esta fase las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas, mientras que las válvulas semilunares se encuentran completamente cerradas. Al final de esta fase, toda la sangre contenida en el corazón se encontrará en los ventrículos, dando paso a la siguiente fase, la cual se conoce como contracción ventricular isovolumétrica. La onda de despolarización, es decir, la onda eléctrica, llega a los ventrículos, que en consecuencia comenzarán a contraerse. Esto hace que la presión aumente en el interior de los mismos, de tal forma que la presión ventricular excederá la auricular y el flujo tenderá a retroceder hacia las aurículas. Sin embargo, esto no ocurre, pues el aumento de la presión ventricular determina el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula tricúspide y la válvula mitral. En esta fase se van a encontrar cerradas, lo que va a evitar el paso de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas. Por tanto, en esta fase, todas las válvulas cardíacas se encontrarán cerradas. En la fase de la eyección, la presión ventricular también será mayor que la presión arterial en los grandes vasos que salen del corazón,
es decir, el tronco pulmonar y la aorta, de modo que las válvulas semilunares se abrirán y el flujo pasará de los ventrículos a la luz de estos vasos. A medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos, la presión ventricular irá disminuyendo al mismo tiempo que aumenta en los grandes vasos. Esto termina igualando ambas presiones, de modo que parte del flujo no pasará, por gradiente de presión, hacia la aorta y el tronco pulmonar. El volumen de sangre que queda retenido en el corazón al acabar la eyección se denomina volumen residual, telesistólico o volumen sistólico final, mientras que el volumen de sangre eyectado será el volumen sistólico o el volumen de latido, que asuma aproximadamente 70 mililitros. La siguiente fase es la relajación ventricular isovolumétrica. Corresponde al comienzo de la diástole, o lo que es lo mismo, al periodo de relajación miocárdica. En esta fase, el ventrículo se relaja de tal forma que, junto con la salida parcial del flujo del mismo, hacen que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Por este motivo, el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórtico y pulmonar de las válvulas semilunares, empujándolas y provocando que éstas se cierren. En esta etapa se define por tanto como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas semilunares hasta la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Y por último, el llenado ventricular pasivo. Durante los procesos comentados anteriormente, las aurículas se habrán estado llenando de sangre, de modo que la presión en estas también será mayor que en los ventrículos, parcialmente vaciados y relajados. El propio gradiente de presión hará que la sangre circule desde las aurículas hacia los ventrículos, empujando las válvulas mitral y tricúspide, que se abrirán permitiendo el flujo en este sentido. En pocas palabras, en la fase de llenado ventricular pasivo, la sangre descenderá por acción de la gravedad hacia los ventrículos. El sistema sanguíneo. El sistema sanguíneo. Por ese sistema transitan todos los nutrientes que el cuerpo necesita para su homeostasis. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre propiamente dicha. El corazón bombea la sangre constantemente. La sangre es el líquido encargado de transportar las sustancias mediante los vasos sanguíneos, que son conductos por donde pasa este líquido. Asimismo, la función del sistema sanguíneo es la de transportar oxígeno, nutrientes y factores reguladores a todos los tejidos y órganos del cuerpo, así como de controlar el volumen de líquido corporal, temperatura, pH y eliminar productos de desecho. Sus elementos son los eritrocitos, los cuales transportan el oxígeno desde los pulmones a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Los leucocitos son los que se encargan de defender al organismo frente a las infecciones. Los granulocitos, los cuales no tienen unidad formadora, pero tienen pequeños gránulos que contienen proteínas importantes y ayudan al cuerpo a combatir infecciones bacterianas. Los leucocitos son producidos en los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Su función es principalmente de defensa ante infecciones y cuerpos extraños. Y por último, las plaquetas, también conocidos como trombocitos, son las participantes en la coagulación y reparación de los vasos sanguíneos y tejidos. Tipos de conductos. Los vasos sanguíneos forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hacia todos los tejidos y luego la devuelven de regreso al corazón. La pared de un vaso sanguíneo tiene 3 capas de diferentes tejidos, que son la capa interna, formada por un revestimiento interno epitelial, que está en contacto directo con la sangre a medida que ésta fluye. La capa media, formada por músculo liso, es una capa relativamente gruesa que le da estabilidad
y fuerza al vaso sanguíneo. La capa externa, o túnica adventicia, está compuesta en su mayor parte por fibras holgadas de colágeno, que protege, refuerza y ancla el vaso a las estructuras circundantes. Las venas forman dos sistemas de vasos, las de circulación pulmonar y las de circulación general. Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda. Son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Las venas de la circulación general traen sangre de todas las regiones del cuerpo y la mandan a la aurícula derecha. Este tipo de venas son las que llevan la sangre desoxigenada y con desechos desde el resto de los tejidos hacia el corazón. La sangre venosa es de un color rojo oscuro, no tiene dióxido de carbono y tiene poco oxígeno arterial. Las arterias. Las paredes de las arterias son muy elásticas y están formadas por 3 capas. Sus paredes se expanden cuando el corazón bombea la sangre. De allí que se origine la medida de la presión arterial como medio de diagnóstico. Las arterias se localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos. Principales funciones de la sangre. Entre las principales funciones de la sangre se encuentran el transporte. En los eritrocitos, la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones a las células y el dióxido de carbono desde las células a los pulmones. Enfermedades del corazón. Existen un sinfín de enfermedades relacionadas al corazón. En conjunto se llaman enfermedades cardiovasculares, entre las que se encuentran la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Es el estrechamiento de las paredes internas de las arterias debido a la acumulación de placa, que se llama ateroma, generalmente ocasionadas por dietas altas en grasas, tabaquismo, diabetes e hipertensión. Esta placa de ateroma limita el flujo de sangre al corazón y al cerebro. A veces, esta placa se desprende y cuando eso sucede, se forma un coágulo y obstruye la arteria. Esto puede ocasionar ataques al corazón y cerebrales. Presión arterial alta o hipertensión. La presión de las arterias está constantemente por encima de los valores normales. La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial alta es una presión sistólica de 140 o superior y una diastólica de 90 o superior que permanecen con el tiempo. No existen síntomas que identifiquen la hipertensión. Es por eso que se llama el asesino silencioso. Ataques al corazón. Ocurren cuando se obstruye el flujo sanguíneo a una parte del corazón, generalmente a causa de un coágulo. Si este coágulo interrumpe el flujo de sangre por completo, la parte del músculo cardíaco que recibe sangre de esa arteria comenzará a morir. Entre los síntomas se encuentran presión incómoda, opresión, distensión o dolor en el centro del pecho, que dura unos pocos minutos o es intermitente, sudor frío, náuseas o mareo, falta de aire con o sin malestar en el pecho, dolor referido en un brazo o en ambos, generalmente en el izquierdo, también puede llegar en la espalda, el cuello, la mandíbula o estómago. Insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no bombea sangre tan bien como se debe. Sigue trabajando, pero el cuerpo no recibe toda la sangre y el oxígeno que necesita. Por último, un ataque al cerebro y ataque isquémico transitorio. Ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga el cerebro se obstruye o estalla. Luego, esa parte del cerebro no puede funcionar, así como tampoco la parte que controla. Entre los factores de riesgo se encuentran presión arterial alta, tabaquismo, diabetes, colesterol alto, enfermedades del corazón y fibrilación auricular. Los síntomas son debilidad o entumecimientos repentinos en la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo.
confusión repentina, dificultad repentina para ver con un solo ojo o ambos, dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación de carácter repentino, dolor de cabeza intenso y repentino sin una causa conocida. El corazón mide 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punta más ancha, 6 centímetros de espesor y pesa aproximadamente 300 gramos. El corazón debe cuidarse, ya que es un gran trabajador, y cuidarlo adecuadamente va a poder evitar complicaciones futuras y algunas de las enfermedades cardiovasculares antes mencionadas. Ahora, tips para un buen cuidado del corazón. Hacer ejercicio por 30 minutos al día puede contribuir a la pérdida de peso, lo cual a su vez puede reducir la presión sanguínea. Asimismo, hacer ejercicio mejora el estado de ánimo y baja los niveles de estrés. Asimismo, la actividad física reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial y corrige el colesterol malo que existe en la sangre. También debes recordar comer una fruta en cada comida. En la comida no deben faltar verduras, se puede consumir pollo. Y recordar que el pescado es rico en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3. Ahora bien, ¿qué alimentos debemos evitar? Se debe moderar el consumo de las frituras y todo aquello que contenga grasa, así como también evitar embutidos o moderarlos, y alimentos en general que puedan contener grasas, ya sean dulces, palomitas, sabritas, entre otras cosas. Recuerda que el humo es mortal para el corazón, es por ello que debes evitar el consumo del cigarro o bien ser fumador pasivo. Recuerda que un peso adecuado se logra al equilibrar las calorías que se ingieren con las que se gastan durante el día. Como dato, el 15 al 20% es la sangre bombeada por el corazón que va hacia el cerebro y el sistema nervioso, y el 22% de toda la sangre bombeada va directo a los riñones. El electrocardiograma. El electrocardiograma es el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función relevante en el cribado y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. En la imagen se puede apreciar un electrocardiógrafo, que es el instrumento con el que se realiza un electrocardiograma. Asimismo, se puede observar la actividad eléctrica del corazón normal y la posición en la que el paciente debe de estar. Asimismo, la posición en la que van cada uno de los sensores del electrocardiógrafo. Focos de auscultación cardíaca. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos corporales durante un examen físico. Los focos de auscultación cardíaca pueden ser aórtico, pulmonar, pulmonar secundario, mitral y tricúspide. El foco de auscultación aórtico se localiza en la zona de la válvula aórtica, que está ubicada en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. La auscultación pulmonar se lleva a cabo en la zona de la válvula pulmonar,
ubicada en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. La auscultación pulmonar secundaria se realiza en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. La auscultación tricúspide se lleva a cabo en la válvula tricúspide, ubicada en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. La auscultación mitral o apical se realiza en el ápex cardíaco, que está ubicada en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular.